Continuamos con el capítulo 2 del libro Volví, al frente de la muerte. Todos los que como nosotros estudian el espiritismo consagrándole las fuerzas del corazón, se ven comúnmente asediados por la idea de la muerte. ¿Cómo se produce la desencarnación? ¿Qué fuerzas actúan en el gran momento? De cuando en cuando abordamos la experiencia de personas respetables, concluyendo siempre en la expectativa indagadora. A mi vez, leyera descripciones y tesis magníficas sobre tan interesante tema, incluso de Bozano y André Luis. De este último recogiera informaciones que me sensibilizaron profundamente. Poco antes de recogerme en el lecho de la muerte, meditaba acerca de sus narraciones sobre la desencarnación de algunos compañeros. Y ante los síntomas que observaba en mí mismo, no tenía duda alguna, se aproximaba para mí el fin del cuerpo. Preparativos. No obstante, el valor con que pasé a encarar la situación y a pesar del viejo hábito de invitar amigos para mi entierro, en observaciones chistosas durante los días de buen humor, descansé el organismo extenuado en posición horizontal, ya que me era totalmente imposible actuar de otro modo. El hermano Andrade, espíritu benemérito dedicado a la medicina, con quien tuve la alegría de colaborar durante algunos años, recomendara absoluto reposo, y tan insistente se hiciera el consejo que fui obligado a abandonar las últimas actividades doctrinarias. El reposo físico, por otra parte, agravaba mis preocupaciones mentales. La inamovilidad me imponía verdadera revolución íntima. En el silencio de la habitación me parecía que los pensamientos se evadían de mi cerebro, situándose a mi lado para argumentar conmigo, algunos convenientemente y otros a la inversa. Viejo Jacobo, expresaba en el fondo, tú ahora dejarás las ilusiones de la carne, viajarás de regreso a la realidad, prepárate. ¿Qué posees en tu bagaje? No te olvides de que la justicia todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Algunas veces me interponía yo mismo recursos. La conciencia me compelía a retroceder en la contemplación de los problemas en los cuales actuara con desacierto. Por otra parte, buscaba atenuantes a mis propias faltas, alegaba incertidumbres e imperativos de la vida. Confieso, no obstante, que las incursiones dentro de mí mismo angustiaban mi ser. La vigilia se tornaba menos agradable y el sueño se me hacía doloroso. No llegaba a penetrar realmente la región del sueño cuando me disponía a dormir. Me parecía ingresar en un modo inhabitual de ser, en el que la verdad se me patentizaba con más claridad. Me veía como en otro lugar, en otro clima, ante conocidos y desconocidos, como si me hallara ante enorme multitud de personas deseosas de hacerse comprender de mí. En otros momentos, mi memoria retrocedía en el tiempo. Reveía situaciones alegres y tristes, confortadoras y embarazosas, extinguidas desde hacía mucho tiempo. Reintegrándome totalmente en el cuerpo exhausto, sentía extremas dificultades para retener las imágenes y describirlas. El cerebro tenía vida intensa, más en lo relativo a la comunicación con el exterior. Me sentía agotado, como un limón exprimido. La fe preparaba mi espíritu ante la gran transición. No obstante, los recelos crecían, las preocupaciones aumentaban siempre. Modificación. El desvanecimiento de la fuerza física determinaba en mi alma un fenómeno singular. Me sorprendía al verme enternecido y sentimentalista. Me había acostumbrado a tratar con el mundo dentro del mayor sentido práctico. Estimaba la observancia de la caridad, convencido no obstante de que la energía rígida era indispensable en las relaciones humanas.
muchas veces en la intimidad entre compañeros encarnados y entidades desencarnadas, me sintiera ríspido, contundente. Me esforzaba frecuentemente por no desmerecer la confianza de los que me estimaban. Sin embargo, no siempre sabía ser dulce en la extensión de la personalidad. Tal manera de ser individual que las luchas duras de la vida humana me impusieran representaba motivo de no pocos sinsabores para mí, porque en lo íntimo aspiraba a servir la fraternidad legítima en nombre del Cordero de Dios. Ahora, postrado, sentía que una inesperada sensibilidad me dirigía. La renovación del camino me obligaba a olvidar los negocios y los intereses terrenales. Ya no me era posible gobernar el timón del barco material, y ese impositivo, a lo que parecía, me proporcionaba acceso a mí mismo. Sentía la necesidad de ternura y de compasión, como si en aquellas horas estuviera volviendo a la edad juvenil. El hombre de actividad humana, obligado a defenderse y a preservar el bien de los seres queridos, a través de 1000 modos diferentes, estaba pasando. En cuanto a esto, la muerte gradual era una realidad. Al fin me reencontraba. Yo ya no era el hombre común, reclamando socorro y cariño. Tenía el corazón oprimido por aflicciones indecibles. Si la disnea me robaba la tranquilidad, los remordimientos poblaban mi espíritu de tristezas y de sombras. Jamás experimentara hasta entonces tan grande sensación de exilio y desplazamiento. En la tierra estaba envuelto en benditas atenciones por parte de las queridas hijas y de los abnegados amigos, pero realmente no me seducía el regreso a la juventud del cuerpo. ¿Serían nostalgias del más allá el factor determinante de la inquietud que me torturaba? No. Reconocía mi condición de hombre imperfecto, que en modo alguno debía soñar con el paraíso. Me esperaba naturalmente un laborioso futuro en cualquier parte en que me encontrara. No obstante, dolorosas ansiedades pesaban sobre mi alma abatida. Yo, que había hecho guerra a las lágrimas, le reconocí ahora el sumo poder. Se sostenían en mis ojos con frecuencia cuando a solas me entregaba largas meditaciones. Oraba con fervor, pero en el curso de la oración solitaria me sensibilizaba como una criatura. Entrara en las vísperas de la total exoneración en cuanto a los deberes terrenales, me veía dispuesto a abandonar el nido planetario que me abrigara por dilatados años. ¿A qué puerto me dirigiría? En el gran desprendimiento. Recordando las experiencias del investigador de Rochas, me identificaba en singulares procesos de desdoblamiento. Recluido en la imposibilidad de recibir a los amigos para sostener con ellos largas conversaciones y entendimientos, me vi en varias ocasiones fuera del cuerpo exhausto, tratando de aproximarme a ellos. En las últimas 30 horas me reconocí en una posición más extraña. Tuve la idea de que 2 corazones latían en mi pecho, uno de ellos el de carne, en ritmo descompasado, casi a punto de paralizarse, como un reloj en indefinible perturbación, y el otro funcionando más equilibrado, más profundo. Mi vista común se alteraba. En determinados instantes, la luz me invadía con claridades súbitas, pero durante minutos de prolongada duración me envolvía una densa neblina. El confortamiento de la cámara de oxígeno no lograba sustraerme a las sensaciones de extrañeza. Observé que un frío intenso me hería las extremidades. ¿No sería la integral extinción de la vida corpórea? Procuré calmarme, orar íntimamente y esperar. Después de sincera rogativa a Jesús para que no me desamparase, comencé a divisar a la izquierda
la formación de un depósito de sustancia plateada semejante a una gasa sutilísima. No podía asegurar si era de día o de noche en torno mío, dada la neblina en que me sentía sumergido, cuando noté dos manos cariñosas que me sometían a pases de fuerte corriente. A medida que se practicaban de arriba hacia abajo, deteniéndose particularmente en el tórax, disminuían mis sensaciones de angustia. Recordé con fuerza al espíritu del hermano Andrade, atribuyéndole aquel beneficio, y le imploré mentalmente si hiciese oír de mí, ayudándome. Cual si estuviera sufriendo delicada intervención quirúrgica bajo la acción de pesada máscara, oí que alguien me confortaba: no se mueva, silencio, silencio. Entonces consideré que la terminación de la resistencia orgánica era cuestión de minutos. No se extendió el alivio por mucho tiempo. Comencé a sentir sensaciones de opresión en el pecho. Las manos espirituales del que me daba los pases se concentraban ahora en el cerebro. Demoraron su acción por casi 2 horas en torno a la cabeza. Me volvió a dominar una suave sensación de bienestar y de pronto sentí una conmoción indescriptible en la parte posterior del cráneo. No se trataba indudablemente de un golpe. Se asemejaba a un choque eléctrico de vastas proporciones en lo íntimo de la sustancia cerebral. Aquellas amorosas manos ciertamente habían roto algún lazo fuerte que me retenía unido al cuerpo material. En el mismo instante me sentí subyugado por energías devastadoras. ¿A qué podría comparar el fenómeno? La imagen más aproximada que se me ocurre es la de una represa cuyas compuertas fuesen arrancadas repentinamente. Me vi de repente ante todo lo que yo había soñado, estructurado y realizado durante mi vida. Tanto las insignificantes ideas que había emitido como cuantos actos había realizado, por mínimos que fueran, desfilaban absolutamente precisos ante mis ojos afligidos, como si me fuesen revelados de golpe por un extraño poder, por medio de una cámara ultra rápida instalada dentro de mí mismo. Se me transformaba el pensamiento en un film cinematográfico, en forma misteriosa e inopinadamente desarrollado, desdoblándose con espantosa elasticidad para su creador asombrado, que era yo mismo. En la labor de comparación a que me veía obligado por las circunstancias, tuve la idea de que hasta aquel momento había sido el constructor de un lago cuyas aguas crecientes se formaban de mis pensamientos, palabras y actos, y sobre cuya superficie mi alma conducía a su talante el barco del deseo, mientras las aguas parecían transportarse conmigo de una a otra región. Me veía en el fondo, cercado de mis propias creaciones. No encuentro otras palabras más apropiadas para definir la situación en que me hallaba. Recordé el libro de Ernesto Bozano, en el que analiza el comportamiento de los moribundos, pero me veo forzado a asegurar que todas las narraciones que poseemos en ese sentido comentan pálidamente la realidad. Mi hija. Sintiéndome relegado a mis propias obras, ¿por qué no confesarlo? Me sentí solo y amedrantado. Me esforcé por gritar implorando socorro, pero los músculos ya no me obedecían. Traté de ampararme en la oración, pero el poder de la coordinación me faltaba. No me era ya posible precisar si yo era un hombre que estaba muriendo o un náufrago debatiéndose en una sustancia desconocida bajo extensa neblina. En aquel intraducible conflicto recordé más intensamente el deber de orar en las circunstancias difíciles. Rememoré el pasaje evangélico en que Jesús calma la tempestad ante los compañeros llenos de pavor.
rogando al cielo salvación y piedad. Fuerzas de auxilio de nuestros protectores espirituales, hermanadas a mi confianza, me sostenían en aquellas perturbaciones. Brazos poderosos, aunque invisibles para mí, parecían reajustarme en el lecho. No obstante, una aflicción asfixiante me oprimía íntimamente. Sentía ansias de libertarme. Lloraba conturbado, atado al cuerpo en que sentía desfallecer, cuando una tenue luz se hizo perceptible a mi vista. En medio de un sudor copioso, distinguí el espíritu de mi hija Marta, extendiéndome los brazos. Estaba linda como nunca. Intensa alegría se traslucía en su semblante tranquilo. Avanzó hacia mí, cariñosa, me enlazó el busto y me dijo con ternura a los oídos: Ahora, papaíto, es necesario descansar. Intenté mover los brazos para retribuir su gesto amoroso, pero no pude erguirlos. Los sentía como si estuvieran bajo el peso de una tonelada de plomo. Llanto de júbilo y de reconocimiento corrió abundantemente de mis ojos. ¿Quién era Marta en aquella hora para mí? ¿Mi hija o mi madre? Pregunta difícil de contestar. Sabía solamente que su presencia representaba un mundo diferente, en nueva revelación, y me entregué plenamente confiado a sus cariños, experimentando una felicidad imposible de describir. Interesante el capítulo número 2. Te invito a continuar escuchando este audiolibro. Te esperamos en el capítulo número 3.